No hay nada que anime más a la gente que compite en juegos, en deportes, que tener un público siempre que los anime para sacarlos adelante. Los jugadores de fútbol son mucho más fuertes cuando tienen una hinchada muy poderosa. Ustedes saben que una hinchada que va en contra de un equipo es muy aplastante. Y por eso un equipo que tiene una hinchada que va en contra de ellos, porque va a favor del otro, o cuando no tienen acompañantes, no le va tan bien como cuando hay un equipo que tiene un público que lo anima y que grita, y que independientemente de lo difícil que pueda estar el partido, ahí están animándolo. Pasa también con los ciclistas, que cuando están en su competencia, siempre están al borde de la carretera, de todo el camino, mucha gente que los anima, que les da agua, que les aplaude y que están allí fortaleciéndoles. Pasa con las personas que van a las comparsas de los carnavales. La gente que va en esas comparsas de los carnavales baila mucho mejor cuando tiene un público entusiasta que los anima. Pero si no tienen público, no danzan, sino que caminan, porque no tienen nadie que los vea. Siempre la gente que nos acompaña, la gente que nos anima es muy importante en nuestra vida. Porque nunca estas competencias se hacen en solo, independientes. Esos partidos de fútbol que se hacen a puerta cerrada, porque hay alguna sanción contra el estadio, contra la hinchada, no tienen la misma eficacia ni el mismo entusiasmo que cuando hay gente animándolos. Un ciclista solo que no tiene gente que lo acompañe, un maratonista solo que no tiene gente que lo anime, al final el ciclista termina yendo a su propio ritmo, o la persona que va en la maratón puede terminar diciendo, pues, ya no vale la pena cruzar la meta, sencillamente me regreso a mi casa. Los seres humanos necesitamos siempre gente que nos anime, que nos impulse, gente que nos ayude a hacer procesos. Solos, ojalá algún día esto lo podamos meter en el corazón, solos no somos capaces. Yo no comprendo por qué hay gente que cree que puede hacer las cosas solo, que es que yo no necesito de nadie, que yo puedo hacer esto solo, que es que yo me basto a mí mismo. Y eso pasa también en la vida de fe, en la vida espiritual. La gente está tan plenamente convencida que no necesita de nadie para vivir su fe. Es que yo para creer en Dios yo no necesito congregarme. Y lo dicen tan orondos, tan frescos, tan petulantes, que es que yo puedo creer en mi casa solo. Miren, el demonio, se los he dicho tantas veces, el demonio cree en Dios, pero cree solo. El demonio no cree en comunidad. Por eso pretender vivir la fe en soledad, en la individualidad, es maléfico y es perjudicial. Por eso es tan necesario esos encuentros con nuestros hermanos para compartir la palabra de Dios, para orar juntos, para compartir la Eucaristía. Todos estos encuentros en comunidad son necesarios. Y nadie podría tampoco decir, si es católico, que no, yo para qué voy a misa, la veo por televisión. Es que no es igual ver una misa por televisión como ver un espectáculo que participar con hermanos en la misma fe. Y la palabra de Dios nos lo recuerda a nosotros. La carta a los Hebreos, en la primera lectura de hoy dice, teniendo una nube tan ingente de testigos, ingente, multitudinaria, incontable, teniendo una nube incontable de testigos, corramos como en una maratón, corramos con constancia en la carrera que nos toca. La misma palabra de Dios nos dice que la vida de fe es una especie de maratón, donde uno corre hacia la meta y habla de una nube innumerable de testigos, de gente que nos anima para que nosotros no claudiquemos en esta maratón, en esta carrera. La maratón espiritual no se hace solo.
Nadie hace carrera espiritual solo. Todos necesitamos quien nos esté animando y nos esté acompañando. Para que cuando el cansancio quiera derrumbarnos, siempre haya gente que nos diga, levántate, vamos a seguir corriendo. La misma palabra de Dios nos lo muestra. Por eso, esas personas que están en casa, que también lo ven a uno que intenta hacer vida espiritual, y uno le invita, camina, vamos a la Eucaristía, vamos al grupo de oración, vamos a la pequeña comunidad. No, ve tú y reza por mí. Eso no funciona así. No funciona. Necesitamos ese acompañamiento. No podemos hacer ese camino solos. Es que es interesante cómo lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12. Teniendo una multitud, dice, nube tan ingente, voy a traducir, teniendo una multitud incontable de testigos, corramos con constancia en la carrera que nos toca, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Fijo los ojos en cuál es nuestra meta, hacia dónde es que vamos. Porque esta no es una carrera a lo loco. A ver dónde vamos a parar. Sabemos cuál es nuestra meta. Y dice la carta a los Hebreos que esa meta es Jesús, quien soportó la cruz despreciando la ignominia. Pero fíjense cómo termina también el texto diciendo, todavía ustedes no han llegado a la sangre en su pelea por el pecado. Aquí hace alusión a otra competencia deportiva de la época, la lucha libre. Es que el texto hace alusión a dos competencias deportivas de la época, a la maratón y a la lucha libre. La pelea cuerpo a cuerpo. Yo les he hablado a ustedes de esto, utilizando textos de San Pablo, donde Pablo también nos dice, corramos presurosos hacia la meta. Es que en la época, lo más preciado, así como para nosotros hoy puede ser preciado el fútbol, en aquella época, todo el imperio romano tenía como valioso las justas deportivas, y las justas deportivas se concentraban fundamentalmente en la maratón y en la lucha libre, pelea cuerpo a cuerpo. Y en esa pelea cuerpo a cuerpo siempre hay gente que se saca sangre. Se revientan las narices, se raspan las rodillas, pero siempre sale sangre. Y esta gente se saca sangre del cuerpo para poder ganar la pelea y ser coronado con su corona de laureles y ser declarado el ganador, el vencedor. Y entonces el autor de la carta a los Hebreos, utilizando esa misma figura de la lucha libre, de la pelea cuerpo a cuerpo, dice, es que ustedes no han llegado todavía a la sangre en su pelea contra el pecado. Es decir, nosotros la lucha no la hemos enfrentado, nosotros sangre no hemos derramado, nosotros esto no lo hemos peleado, a nosotros nuestra fe no nos ha costado absolutamente nada. No hemos pagado nada por nuestra fe. Sudor no hemos derramado porque ni siquiera hemos entendido de que esto es una maratón en la que hay que sudar. Miren, en la fe se derrama sudor y sangre. Y a nosotros no nos ha costado ni sudor ni sangre, no nos ha costado ninguna de las dos cosas. Porque esfuerzos para ser creyentes no tenemos. Nosotros no andamos escondiéndonos para ser creyentes. Ni nosotros hemos estado expuestos tampoco al martirio, al derramamiento de sangre por profesar nuestra fe. Dice, no han llegado a la sangre en su pelea contra el pecado. Fíjense, no hemos empezado la pelea y ya nos duele y ya nos estamos quejando. Porque hay gente que apenas ha empezado su camino de fe, todavía no han tenido que enfrentarse a quien tienen que enfrentarse. Porque la pelea en la fe es pelea contra Satanás. Cuerpo a cuerpo, espíritu a espíritu.
Y Satanás busca dos cosas: desanimarnos en nuestra maratón, diciéndonos tú estás solo, no vas a llegar a la meta, o derrumbándonos en la arena, sacándonos sangre y haciéndonos sufrir. Y por eso la persona que inicia camino en el Señor tiene que tener espíritu maratonista y tiene que tener espíritu de luchador. Es que la vida de fe no es una vida sedentaria, como que uno se sienta, reza y ya. Eso no funciona de esa manera. Esto es trotando y peleando, trotando y peleando. Una pelea en la que incluso si tuviéramos que derramar nuestra sangre por confesar nuestra fe, tendríamos que llegar allá. Eso es lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios. Todavía no han llegado a la sangre en su pelea contra el pecado. Así que si la fe nuestra no nos ha costado sangre, aquí no valen las quejas. Que porque simplemente nos tocaron. Porque Satanás no toca, Satanás derrumba, aplasta. Y cuando el espíritu del mal lo ve a uno en el suelo, no es como la pelea de lucha libre que el ganador tiene que retirarse a una de las esquinas, no. Cuando el espíritu del mal ve que uno está en el suelo, levanta su pie para aplastarnos la cabeza. Porque no nos quiere ver destruidos, nos quiere ver muertos. Muertos es que quiere vernos. Así que recordemos esos ejemplos que les he puesto a ustedes. Necesitamos gente que nos anime, como los ciclistas necesitan quien nos anime en la carretera, los futbolistas en la cancha, la gente de las comparsas en los carnavales. El ánimo que se da a los que compiten hacen del competidor una persona mucho más fuerte. El ánimo que nos dan los creyentes a nosotros los creyentes nos hace creyentes mucho más fuertes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,